¿Qué pasaría si existieran dos palabras capaces de cambiar por completo la forma en que una mujer percibe tu presencia sin perseguirla, sin intentar impresionarla y sin convertirte en alguien que no eres? Dos palabras simples, pero que cuando se pronuncian en el momento adecuado y con la actitud correcta pueden despertar curiosidad, respeto y una atracción que no nace de la necesidad, sino de la seguridad. Bienvenido. En este video vas a descubrir mucho más que una frase para llamar la atención de una mujer. Vas a entender por qué ciertas palabras producen un efecto psicológico tan poderoso. ¿Qué comunica realmente tu tono de voz? ¿Cómo influye tu seguridad emocional? ¿Y por qué el estoicismo puede ayudarte a proyectar una presencia mucho más atractiva sin actuar ni fingir? Porque las palabras por sí solas no hacen magia. Lo que realmente transforma su impacto es el hombre que las pronuncia. Quédate hasta el final porque además de revelar cuáles son esas dos palabras, vamos a analizar cuándo utilizarlas, cuándo podrían jugar en tu contra y qué señales debes observar para saber si realmente estás despertando su interés. Cuando comprendas esto, dejarás de preguntarte constantemente qué decir para gustarle y empezarás a entender algo mucho más importante. Cómo comunicarte de una primera palabra es entiendo. Parece sencilla, incluso demasiado común, pero precisamente ahí está su fuerza. Cuando una mujer te cuenta algo y tú respondes con un entiendo sereno, sin apresurarte a corregirla, sin convertir la conversación en una competición y sin intentar demostrar que sabes más que ella, estás comunicando algo que muchas personas no consiguen transmitir. Presencia. No estás esperando tu turno para hablar. Estás mostrando que realmente escuchas lo que ocurre detrás de sus palabras. El impacto psicológico aparece porque sentirse comprendida reduce la necesidad de defenderse. Muchas conversaciones pierden atractivo cuando un hombre intenta solucionar inmediatamente cada problema que escucha. Ella menciona una situación difícil y él responde con instrucciones, consejos y explicaciones. Pero no siempre busca una solución inmediata. A veces quiere comprobar si la persona que tiene delante puede permanecer tranquila. Escuchar y comprender antes de reaccionar. Decir entiendo en el momento adecuado. Demuestra precisamente esa capacidad. Sin embargo, no debes utilizar esta palabra como una técnica mecánica. Si dices entiendo cada 30 segundos mientras esperas desesperadamente que funcione, el efecto desaparece. La verdadera diferencia está en tu actitud. Escucha primero, observa lo que te está diciendo. Deja un pequeño silencio si es necesario y responde sin ansiedad. El estoicismo enseña precisamente esa distancia entre el estímulo y la reacción. Imagina que ella te cuenta que tuvo un día complicado, que alguien la decepcionó o que está cansada de determinadas situaciones. Un hombre inseguro puede intentar impresionar diciendo que él jamás actuaría así. Otro puede atacar inmediatamente a la persona que ella menciona, pero tú puedes escuchar, mirar tranquilamente y decir, entiendo. Después puedes añadir una observación concreta sobre lo que te acaba de contar. En ese momento, deja de parecer una palabra vacía y se convierte en una señal de atención real. Y aquí está la parte más importante. Comprender no significa estar de acuerdo con todo. Puedes entender por qué una mujer piensa de determinada manera y al mismo tiempo mantener tu propia posición. Esa combinación resulta mucho más poderosa que asentir a todo para agradarle. La seguridad emocional consiste precisamente en poder escuchar una opinión diferente sin sentir que tu identidad está siendo atacada. Cuando ella percibe eso, empieza a notar que está frente a alguien que no necesita aprobación constante para sentirse seguro. La segunda palabra es cuéntame. Esta palabra cambia inmediatamente la dirección de una conversación porque transmite curiosidad sin necesidad. En lugar de intentar llenar cada silencio hablando sobre ti, le das espacio para mostrarte una parte de su mundo. Si menciona algo que realmente le importa y tú respondes con un tranquilo cuéntame, estás invitándola a profundizar. La diferencia entre una conversación atractiva y una conversación aburrida muchas veces no está en hablar más, sino en saber dónde profundizar. Ella puede mencionar que quiere viajar, que está aprendiendo algo nuevo, que tuvo una experiencia extraña o que tiene una opinión particular sobre algún tema. La mayoría cambia rápidamente de asunto porque está pensando en qué decir después. Tú puedes detenerte justo ahí. Cuéntame. 2 sílabas pueden transformar una respuesta superficial en una conversación mucho más personal, pero esta palabra también necesita intención auténtica. Si le dices cuéntame y después miras el teléfono, interrumpes constantemente o utilizas lo que ella dice únicamente para volver a hablar de ti, destruyes el efecto. La curiosidad verdadera se demuestra con atención. Escuchas detalles, recuerdas pequeñas cosas y haces preguntas relacionadas con lo que acaba de decir. Así ella siente que la conversación está avanzando de manera natural y no siguiendo un cuestionario preparado. Desde una perspectiva estoica, cuéntame también representa una cualidad importante. No necesitas ser siempre el centro.
El hombre que tiene confianza no siente la obligación de demostrar constantemente su valor contando historias impresionantes. Puede guardar silencio, observar y permitir que otra persona ocupe espacio. Esa tranquilidad comunica mucho más que una lista interminable de logros. Cuando no estás desesperado por impresionar, tu presencia empieza a sentirse diferente y cuando unes ambas palabras aparece la verdadera lección. Entiendo, crea seguridad porque demuestra que sabes escuchar. Cuéntame. Crea conexión porque demuestra que quieres conocer más. Ninguna de las dos garantiza que una mujer se sienta atraída por ti, porque la atracción nunca funciona como un interruptor que puedes controlar, pero sí pueden mejorar profundamente la forma en que te comunicas. Y cuando estas palabras nacen de una actitud tranquila, segura y genuinamente interesada, dejan de ser simples palabras y empiezan a revelar el tipo de hombre que eres. La tercera clave no está en las palabras mismas, sino en el momento en que decides pronunciarlas. Una frase correcta dicha demasiado pronto puede parecer artificial, mientras que una frase sencilla pronunciada después de haber escuchado con atención puede tener mucho más impacto. La atracción no nace de memorizar fórmulas, sino de comprender el ritmo de la interacción. Cuando no tienes prisa por impresionar, empiezas a notar cuándo acercarte, cuándo guardar silencio y cuándo dejar que la conversación respire. Muchos hombres cometen el error de hablar demasiado porque interpretan cada silencio como un problema que deben resolver. Pero el silencio no siempre significa incomodidad, a veces crea tensión, curiosidad y espacio emocional. Si mantienes la calma mientras la otra persona piensa, sonríe o busca una respuesta, transmite seguridad. No necesitas rellenar cada segundo con explicaciones. Esa tranquilidad demuestra que no dependes de una reacción inmediata para sentir que la conversación. El estoicismo enseña que no puedes controlar la respuesta de otra persona, pero sí puedes controlar tu comportamiento. Esta idea cambia por completo tu manera de comunicarte. En vez de preguntarte constantemente si estás gustándole, empiezas a preguntarte si estás actuando de acuerdo con tus propios valores. Hablas con claridad, escuchas sin ansiedad y aceptas que la otra persona tiene libertad para sentir interés o no sentirlo. Paradójicamente, dejar de intentar controlar el resultado hace que tu presencia parezca mucho más auténtica. También debes observar cómo responde ella antes de profundizar. Si mantiene la conversación, hace preguntas, amplía sus respuestas o busca nuevos temas, probablemente existe comodidad y curiosidad. Si responde de manera breve, evita el contacto o parece distante. Lo más inteligente no es insistir, sino respetar el espacio. La confianza verdadera también se demuestra sabiendo cuándo retirarse. No necesitas convertir cada encuentro en una conquista para demostrar tu valor. Por eso, el momento adecuado nunca se obtiene mediante una regla exacta. Se desarrolla prestando atención. Cuanto menos preocupado estás por ejecutar una técnica perfecta, más capacidad tienes para observar lo que realmente está sucediendo. Y esa capacidad de leer la situación con calma es mucho más atractiva que cualquier frase aprendida de memoria. Las palabras ayudan, pero la presencia determina cómo serán recibidas. La cuarta clave consiste en comprender que la atracción aumenta cuando tus palabras y tu comportamiento dicen lo mismo. Puedes hablar de confianza, pero si buscas aprobación después de cada frase, tu lenguaje corporal contará otra historia. Puedes decir que tienes límites, pero si abandonas tus opiniones en cuanto alguien discrepa contigo, esos límites dejan de existir. La coherencia es una forma silenciosa de poder porque demuestra que no necesitas representar un personaje. Una de las cualidades que más destaca en una persona segura es su capacidad para expresar una opinión sin convertirla en una batalla. Si ella piensa diferente, no tienes que reaccionar con irritación ni cambiar inmediatamente de postura para agradarle. Puedes escuchar, considerar su punto de vista y responder con tranquilidad. Esa combinación de firmeza y apertura transmite madurez. No intentas dominar la conversación, pero tampoco desapareces dentro de ella. Esto también significa evitar los elogios excesivos. Un cumplido sincero puede resultar agradable, pero cuando cada frase intenta validar su apariencia, su inteligencia o su personalidad, la conversación comienza a sentirse desequilibrada. Es mucho más interesante observar algo específico y decirlo de manera natural. Después continúas hablando sin esperar una recompensa emocional. La coherencia se ve especialmente cuando algo no sale como esperabas. Tal vez ella tarde en responder, cambie un plan o simplemente no muestre el interés que imaginabas. Ahí aparece la diferencia entre confianza real y confianza actuada. Si reaccionas con reproches, presión o dramatismo, revelas que tu tranquilidad dependía del resultado. Si aceptas la situación y continúas con tu vida, demuestras que al final la verdadera fuerza no consiste en aprender una combinación secreta de palabras para controlar las emociones de una mujer.
Consiste en convertirte en alguien cuya comunicación refleja calma, atención y dignidad. Cuando escuchas con interés, mantienes tus límites y no persigues desesperadamente una respuesta concreta, tus palabras empiezan a tener más peso y entonces la atracción cuando la quinta clave está en la forma en que manejas tu propio valor durante la interacción. Si entras en una conversación pensando que debes demostrar constantemente que eres interesante, importante o deseable, esa necesidad termina filtrándose en cada gesto. Hablas demasiado, exageras historias, buscas impresionar y analizas cada reacción. En cambio, cuando no necesitas convencer a nadie de tu valor, tu comportamiento se vuelve más tranquilo y esa tranquilidad suele comunicar mucho más que cualquier intento evidente de destacar. Una mujer puede notar rápidamente cuando un hombre está buscando aprobación. Se percibe cuando cambia de opinión para agradar, cuando acepta todo por miedo a generar desacuerdo o cuando intenta provocar una reacción positiva después de cada comentario. El problema no está en ser amable, sino en perderte a ti mismo mientras intentas gustar. La verdadera seguridad permite ser cordial sin convertir la conversación en una competition y sin intentar demostrar que sabes más que ella. Estás comunicando algo que muchas personas no consiguen transmitir. Presencia. No estás esperando tu turno para hablar. Estás mostrando que realmente escuchas lo que ocurre detrás de sus palabras. El impacto psicológico aparece porque centers comprendida reduce la necesidad de defenderse. Muchas conversaciones pierden atractivo cuando un hombre intenta solucionar inmediatamente cada problema que escucha. Ella menciona una situación difícil y él responde con instrucciones, consejos y explicaciones. Pero no siempre busca una solución inmediata. A veces quiere comprobar si la persona que tiene delante puede permanecer tranquila. Escuchar y comprender antes de reaccionar. Dejar entiendo en el momento adecuado. Demuestra precisamente esa capacidad. Sin embargo, no debes utilizar esta palabra como una técnica mecánica. Si dices entiendo cada 30 segundos mientras esperas desesperadamente que funcione, el efecto desaparece. La verdadera diferencia está en tu actitud. Escucha primero, observa lo que te está diciendo. Deja un pequeño silencio si es necesario y responde sin ansiedad. El estoicismo enseña precisamente esa distancia entre el estímulo y la reacción. Imagina que ella te cuenta que tuvo un día complicado, que alguien la decepcionó o que está cansada de determinadas situaciones. Un hombre inseguro puede intentar impresionar diciendo que él jamás actuaría así. Otro puede atacar inmediatamente a la persona que él menciona, pero tú puedes escuchar, mirar tranquilamente y dejar, entiendo. Después puedes añadir una observación concreta sobre lo que te acaba de contar. En ese momento, deja de parecer una palabra vacía y así convierte en una señal de atención real. Y aquí está la parte más importante. Comprender no significa estar de acuerdo con todo. Puedes entender por qué una mujer piensa de determinada manera y al mismo tiempo mantener tu propia posición. Y esa combinación resulta mucho más poderosa que asentir a todo para agradar. La seguridad emocional consiste precisamente en poder escuchar una opinión diferente sin sentir que tu identidad está siendo atacada. Cuando ella percibe eso, empieza a notar que está frente a alguien que no necesita aprobación constante para sentir seguro. La segunda palabra es cuéntame. Esta palabra cambia inmediatamente la dirección de una conversación porque transmite curiosidad sin necesidad. En lugar de intentar llenar cada silencio hablando sobre ti, le das espacio para mostrar una parte de su mundo. Si menciona algo que realmente lo importa y tú respondes con un tranquilo cuéntame, estás invitándola a profundizar. La diferencia entre una conversación atractiva y una conversación aburrida muchas veces no está en hablar más, sino en saber dónde profundizar. Ella puede mencionar que quiere viajar, que está aprendiendo algo nuevo, que tuvo una experiencia extraña o que tiene una opinión particular sobre algún tema. La mayoría cambia rápidamente de asunto porque está pensando en que dejar después. Tú puedes detener justo ahí. Cuéntame.
Dos syllabas pueden transformar una respuesta superficial en una conversación mucho más personal, pero esta palabra también necesita intención auténtica. Si lo dices cuéntame y después mires el teléfono, interrumps constantemente o utilizas lo que ella dice únicamente para volver a hablar de ti, destruyes el efecto. La curiosidad verdadera se demuestra con atención. Escuchas detalles, recuerdas pequeñas cosas, y haces preguntas relacionadas con lo que acaba de decir. Así ella siente que la conversación está avanzando de manera natural y no siguiendo un cuestionario preparado. Desde una perspectiva estoica, cuéntame también representa una cualidad importante. No necesita ser siempre el centro. El hombre que tiene confianza no siente la obligación de demostrar constantemente su valor contando historias impresionantes. Puede guardar silencio, observar y permitir que otra persona ocupe espacio. Esa tranquilidad comunica mucho más que una lista interminable de logros. Cuando no estás desesperado por impresionar, tu presencia empieza a sentirse diferente y cuando uns ambas palabras aparece la verdadera lección. Entiendo, crees seguridad porque demuestra que sabes escuchar. Cuéntame. Cree conexión porque demuestra que quieres conocer más. Ninguna de las dos garantiza que una mujer se sienta atraída por ti, porque la atracción nunca funciona como un interruptor que puedes controlar, pero sí pueden mejorar profundamente la forma en que te comunicas. Y cuando estas palabras nacen de una actitud tranquila, segura y genuinamente interesada, dejan de ser simples palabras, y empiezan a revelar el tipo de hombre que eres. La tercera clave no está en las palabras mismas, sino en el momento en que decides pronunciarlas. Una frase correcta dicha demasiado pronto puede parecer artificial, mientras que una frase sencilla pronunciada después de haber escuchado con atención puede tener mucho más impacto. La atracción no nace de memorizar fórmulas, sino de comprender el ritmo de la interacción. Cuando no tienes prisa por impresionar, empiezas a notar cuando acercar, cuando guardar silencio y cuando dejar que la conversación respire. Muchos hombres cometen el error de hablar demasiado porque interpretan cada silencio como un problema que deben resolver. Pero el silencio no siempre significa incomodidad, a veces crea tensión, curiosidad y espacio emocional. Si mantienes la calma mientras la otra persona piensa, sonrío busca una respuesta. Transmite seguridad. No necesitas rellenar cada segundo con explications. Esa tranquilidad demuestra que no dependes de una reacción inmediata para sentir que la conversación. El estoicismo enseña que no puedes controlar la respuesta de otra persona, pero sí puedes controlar tu comportamiento. Esta idea cambia por completo tu manera de comunicarte. En vez de preguntar constantemente si estás gustando, empiezas a preguntarte si estás actuando de acuerdo con tus propios valores. Hablas con claridad, escuchas sin ansiedad y aceptas que la otra persona tiene libertad para sentir interés o no sentirlo. Paradójicamente, dejar de intentar controlar el resultado hace que tu presencia parezca mucho más auténtica. También debes observar cómo responde ella ante esta. Profundizar. Si mantiene la conversación, hace preguntas, amplía sus respuestas o busca nuevos temas, probablemente existe comodidad y curiosidad. Si responde de manera breve, evita el contacto o parece distante. Lo más inteligente no es insistir, sino respetar el espacio. La confianza verdadera también se demuestra sabiendo cuándo retirarse. No necesitas convertir cada encuentro en una conquista para demostrar tu valor. Por eso, el momento adecuado nunca se obtiene mediante una regla exacta. Se desarrolla prestando atención. Cuanto menos preocupado estás por ejecutar una técnica perfecta, más capacidad tienes para observar lo que realmente está sucediendo. Y esa capacidad de leer la situación con calma es mucho más atractiva que cualquier frase aprendida de memoria. Las palabras ayudan, pero la presencia determina cómo serán recibidas.
La cuarta clave consiste en comprender que la atracción aumenta cuando tus palabras y tu comportamiento dicen lo mismo. Puedes hablar de confianza, pero si buscas aprobación después de cada frase, tu lenguaje corporal contará otra historia. Puedes decir que tienes límites, pero si abandonas tus opiniones en cuanto alguien discrepa contigo, esos límites dejan de existir. La coherencia es una forma silenciosa de poder porque demuestra que no necesitas representar un personaje. Una de las cualidades que más destaca en una persona segura es su capacidad para expresar una opinión sin convertirla en una batalla. Si ella piensa diferente, no tienes que reaccionar con irritación y cambiar inmediatamente de postura para agradarle. Puedes escuchar, considerar su punto de vista y responder con tranquilidad. Esa combinación de firmeza y apertura transmite madurez. No intentes dominar la conversación, pero tampoco desapareces dentro de ella. Esto también significa evitar los elogios excesivos. Un cumplido sincero puede resultar agradable, pero cuando cada frase intenta validar su apariencia, su inteligencia o su personalidad, la conversación comienza a sentirse desequilibrada. Es mucho más interesante observar algo específico y decirlo de manera natural. Después continúas hablando sin esperar una recompensa emocional. La coherencia es especialmente cuando algo no sale como esperabas. Tal vez ella tarde en responder, cambie un plan o simplemente no muestra el interés que imaginabas. Ahí aparece la diferencia entre confianza real y confianza actuada. Si reaccionas con reproches, presión o dramatismo, revelas que tu tranquilidad dependía del resultado. Si aceptas la situación y continúas con tu vida, demuestras que tu al final la verdadera fuerza no consiste en aprender una combinación secreta de palabras para controlar las emociones de una mujer. Consiste en convertir en alguien cuya comunicación refleja calma, atención y dignidad. Cuando escuchas con interés, mantienes tus límites y no persigues desesperadamente una respuesta concreta, tus palabras empiezan a tener más peso y entonces la atracción cuando la quinta clave está en la forma en que manejas tu propio valor durante la interacción. Si entras en una conversación pensando que debes demostrar constantemente que eres interesante, importante o deseable, esa necesidad termina filtrándose en cada gesto. Hablas demasiado, exageras historias, buscas impresionar y analizas cada reacción. En cambio, cuando no necesitas convencer a nadie de tu valor, tu comportamiento se vuelve más tranquilo y esa tranquilidad suele comunicar mucho más que cualquier intento evidente de destacar. Una mujer puede notar rápidamente cuando un hombre está buscando aprobación. Se percibe cuando cambia de opinión para agradar, cuando acepta todo por miedo a generar desacuerdo o cuando intenta provocar una reacción positiva después de cada comentario. El problema no está en ser amable, sino en perder a ti mismo mientras intentas gustar. La verdadera seguridad permite ser cordial sin convertir la conversación en una actuación destinada a obtener validación. El estoicismo ofrece aquí una idea fundamental. Tu valor no debería depender de una respuesta externa. Puedes disfrutar de una conversación, sentir atracción y mostrar interés sin entregar tu equilibrio emocional al resultado. Si ella responde con entusiasmo, lo disfrutas. Si no lo hace, lo aceptas. Esta mentalidad elimina gran parte de la ansiedad porque ya no estás intentando controlar algo que nunca estuvo completamente, al también cambia la manera en que reaccionas ante los pequeños desafíos sociales. Tal vez ella haga una broma sobre ti, cuestiona una opinión o no responda exactamente como esperabas. Si interpretas cada cosa como una amenaza, reaccionarás de manera defensiva. Pero si estás cómodo contigo mismo, puedes responder con humor, tranquilidad o simplemente dejar pasar algo que no merece energía. Esa capacidad para elegir tu reacción transmite una estabilidad que no necesita. Cuando dejas de perseguir aprobación,
también empiezas a seleccionar mejor. Y no te preguntas únicamente si le gustas, observas si tú realmente disfrutas de su forma de ser, de su energía y de cómo te trata. Ese cambio parece pequeño, pero transforma toda la dinámica. Dejas de colocar a la otra persona en un pedestal y empiezas a relacionar desde una posición de igualdad. La sexta clave consiste en entender que escuchar bien no significa permanecer pasivo. Una conversación atractiva necesita intercambio. Si únicamente haces preguntas y agentes, puedes terminar pareciendo un entrevistador. El objetivo es escuchar, comprender y después aportar algo propio. Compartir una experiencia, una opinión o una observación relacionada crea profundidad porque demuestra que no solo estás recogiendo información, sino participando emocionalmente. Una buena manera de hacerlo es conectarlo que eludis con algo que revela una parte auténtica de ti. Si habla de un viaje, puedes compartir una experiencia que cambió tu manera de ver algo. Menciona una meta. Puedes contar brevemente una dificultad que hayas tenido persiguiendo la tuya. La clave está en no secuestrar el tema. No necesitas convertir cada historia suya en una historia más impresionante sobre ti. Aportas algo y después permites que la conversación continúe. La vulnerabilidad también puede formar parte de esta conexión siempre que sea equilibrada. Mostra que has cometido errores, que has aprendido de situaciones difíciles o que no tienes todas las respuestas puede generar cercanía. La seguridad no consiste en aparentar perfección. De hecho, intentar parecer invulnerable puede crear distancia. Lo atractivo suele ser la combinación entre apertura y estabilidad.